Como una conclusión general, yo diría que los textos del Nuevo Testamento son bastante fidedignos y han sido transmitidos con una excelente fidelidad. Ustedes pueden hablar con personas que no son cristianas, pero estudian la historia antigua y ellos mismos van a decir, es cierto, el texto del Nuevo Testamento ha sido transmitido con una fidelidad asombrosa, ¿verdad? Tenemos textos de Josefo, Filón de Alejandría, textos del Segundo Templo, y estos textos no corren con la misma suerte, ¿verdad? No han sido transmitidos con la misma fidelidad que fue transmitido el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos explicar esta situación tan inusual históricamente? Además de confesar de que Dios ha estado detrás de ese proceso de transmisión y ese proceso de preservación del texto, también tenemos que darnos cuenta que los primeros cristianos tenían como una convicción fuerte que lo que estaban copiando era palabra de Dios. Así que ellos no sentían la libertad de cambiar el texto, modificarlo o ser descuidados, ¿verdad? La misma convicción de que estaban lidiando con la palabra de Dios produjo que fueran muy cuidadosos. Desde una perspectiva histórica también, algunos estudiosos generalmente hace unos 50, 60 años se preguntaban, ¿cómo es posible que los textos del Nuevo Testamento sean tan buenos en su calidad de transmisión si los primeros cristianos tenían tantas limitaciones financieras? Estaban siendo perseguidos, no tenían muchos recursos económicos. eh, lo que hemos descubierto es que posiblemente algunos judíos que eran escribas se convirtieron al cristianismo y ellos ya sabían cómo copiar el texto del Antiguo Testamento. Eran profesionales en la copia de textos. Así que cuando se convierten al cristianismo, usaron esas habilidades, usaron ese entrenamiento que tenían para producir copias de muy alta calidad. Sin embargo, la palabra de Dios, como ha sido transmitida en los textos del Nuevo Testamento, fue transmitida a través de seres humanos, ¿verdad? Pablo escribió cartas, Juan escribió un evangelio y tres cartas y posiblemente el libro de Apocalipsis. Mateo escribió un evangelio también. Dadas las condiciones en las que ellos vivían en el siglo primero, hay algunos detalles que en las copias se consideran como errores de transmisión. Ahora bien, un error de transmisión no significa que la palabra de Dios tenga errores. Debo clarificar eso muy bien, porque cuando los autores escribieron, escribieron sin error, pero cuando se hicieron copias, los copistas olvidaron una letra, olvidaron una coma, olvidaron a veces parte de una palabra. Esos son los errores de transmisión. Así que la palabra de Dios, como un acto de revelación, no tiene error, es sin error. Pero el proceso de transmisión y copia, en donde hay pequeños cambios. El artículo que leyeron ilustra algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, en lugar de un sustantivo en nominativo, puede que el sustantivo esté en acusativo, ¿verdad? Un error gramatical. O si la palabra que viene después del artículo se parece al artículo, es posible que alguna copia omita el artículo, ¿verdad? Son pequeñas cosas que gracias a Dios tenemos una ciencia llamada la crítica textual que nos ayuda a comparar las copias y decir, aquí hubo un error, vamos a corregirlo, ¿verdad? Así que la Biblia, como palabra de Dios revelada, es sin error. En su transmisión han habido ese 2% que se atribuye a las copias de los escribas, pero la crítica textual hace que recuperemos el texto original, ¿verdad? Así que cuando abrimos la palabra de Dios en español, en cualquier versión, no tengan la menor duda de que estamos leyendo la palabra de Dios sin error, ¿verdad? Es su palabra santa que ha sido dada para el beneficio de la iglesia. Ahora bien, hay dos excepciones a esta regla de transmisión que he comentado, que es pequeños cambios que notamos en los manuscritos. La primera excepción se encuentra en Marcos capítulo 16.
Cualquier Biblia que tengan, especialmente Biblias de traducción más modernas, se darán cuenta que en Marcos capítulo 16 existe una conclusión corta y una conclusión más larga, ¿verdad? Se darán cuenta de eso. No estamos hablando de una letra o de una palabra, estamos hablando de una conclusión más corta y una conclusión más larga. Y la segunda excepción es Juan capítulo 7, versículo 53 a Juan capítulo 8, versículo 11. Esa es la historia de perdón. Recordarán ustedes cuando Jesús perdonó a una mujer en el Evangelio de Juan. Algunas Biblias, algunos comentarios que ustedes habrán utilizado en su preparación ministerial, tienen una nota en donde dice que la transmisión textual es diferente. Algunas copias del Evangelio de Juan incluyen la historia, algunas copias del Evangelio de Juan no incluyen la historia y algunas copias del Evangelio de Juan incluyen la historia al final del Evangelio de Juan. Ahora, esas dos excepciones deben considerarse como excepciones, ¿verdad? Eso quiere decir que son los únicos dos casos en todo el Nuevo Testamento en donde tenemos más de una palabra o pequeños cambios y que tenemos que explicarlos. Ahora, enfoquémonos primero en el Evangelio de Juan. Lo que sucede en el Evangelio de Juan es que esta historia aparece en varias copias del Evangelio y en algunas copias del Evangelio de Juan no aparece. ¿Verdad? Ese es el problema con esta historia. Tenemos más de 100 copias antiguas del Evangelio de Juan y algunas copias de este Evangelio incluyen la historia en el capítulo 7, 8, algunos pocos al final del capítulo 21 y sorpresivamente unos dos o tres manuscritos incluyen la historia en el Evangelio de Lucas. Entonces hay un manuscrito que ustedes pueden leer del Evangelio de Lucas que incluye la historia al final del Evangelio de Lucas. Lo que eso quiere decir es que la historia probablemente no fue escrita por Juan o por Lucas, ¿verdad? Pero esta historia es una historia legítima, histórica, que realmente sucedió y que fue transmitida a través del Nuevo Testamento. Sin embargo, el discípulo o la persona que escribió esta historia en el siglo primero no escribió un evangelio completo, así que no podía incluir la historia como parte de un evangelio. Así que esta historia fue incluida en Juan o fue incluida en Lucas. Así que cuando leemos esta historia de perdón en Juan capítulo 7, capítulo 8, o predicamos acerca de ella, estamos predicando y leyendo palabra de Dios. No hay discusión acerca de eso, ¿verdad? Es palabra de Dios. Ahora, ¿quién la escribió? Esa es la pregunta histórica. ¿La escribió Juan? ¿La escribió Lucas? ¿La escribió alguien más? Y el problema es que la historia es anónima. Ahora bien, no tengan pena, hermanos y hermanas, de pensar que un texto es anónimo. Déjenme preguntarles, ¿quién escribió la carta a los hebreos? Es anónima. Exactamente, ¿verdad? Pablo no dice yo, Pablo, el apóstol a los gentiles. Tampoco dice que fue Bernabé o Pedro. Así que el hecho de que un documento cristiano antiguo sea anónimo no significa que no sea palabra de Dios, ¿verdad? Así que los cristianos en el siglo segundo vieron esta historia y cuidadosamente la incluyeron porque pensaron y sabían que detrás de esa historia había alguien que podía dar fe de su validez histórica y de que esa historia era revelación de Dios. Ahora, las copias que tenemos no es que traten de engañar al lector y la incluyen. Las copias que tenemos, de hecho, incluyen alguna seña o marca del escriba para alertar al lector de que esta historia ha sido incluida acá, aunque no ha sido escrita por Juan o por Lucas en este caso. Así que los escribas estaban conscientes que estaban agregando esta historia, pero a la vez estaban conscientes que debía preservarse y la preservaron de tal forma que la incluyeron a los textos existentes.
Y eso es buena noticia, creo yo, porque eso significa que ellos no estaban creando un nuevo evangelio o creando nuevos textos, ¿verdad? Si al encontrar esta historia alguien hubiera creado un quinto evangelio, eso ya sería problemático, ¿verdad? Pero en lugar de eso, encuentran la historia y la preservan dentro de los textos canónicos e incluyen una anotación para que el lector sepa que ha sido incluida y que debe ser recibida como palabra de Dios, aunque la historia de la transmisión de esta historia ha sido diferente. Con el Evangelio de Marcos tenemos una situación similar. Tenemos una conclusión más extensa y una conclusión más breve. Este caso es más fácil, creo yo, porque no es que la conclusión de Marcos la encontremos en Lucas o en Juan o en otro lado en Marcos. Simplemente es la conclusión original de Marcos, que era la breve, y luego una explicación de esa conclusión que hace que el capítulo 16 sea más extenso. ¿Qué pasó allí? Lo que pensamos que pasó a la luz de la evidencia es que los cristianos del siglo segundo, al darse cuenta que Mateo, Lucas y Juan tenían una conclusión bien extensa, se sorprendieron de que Marcos fuera tan corto. Si ustedes recuerdan, Lucas incluye 3 historias de la resurrección de Jesús. Juan incluye el encuentro de Jesús eh, dentro de un cuarto cuando las puertas estaban cerradas y Jesús les da el Espíritu, ¿verdad? Hay bastantes detalles después de la resurrección, pero Marcos es muy diferente. Marcos simplemente termina con una tumba vacía. En el siglo primero, a diferencia de nosotros hoy día que tenemos acceso a los 4 evangelios, en el siglo primero era posible que un cristiano solamente leyera un evangelio, porque tomaba mucho tiempo en hacer copias de los otros evangelios. Así que imagínense ustedes una iglesia en Siria que recibe el Evangelio de Marcos y pasan 10 años para que reciba una copia del Evangelio de Juan o de Mateo o de Lucas, ¿verdad? Entonces, por el bien de otros cristianos que solamente iban a tener el Evangelio de Juan, perdón, de Evangelio de Marcos, y recordemos que Marcos fue el primer evangelio escrito, algunos escribas agregaron una conclusión más extensa para que los cristianos en esas localidades que solamente tenían acceso a un evangelio pudieran darse cuenta que después de la tumba vacía también pasó algo más. Ahora, la conclusión larga del evangelio de Marcos no contradice los otros 3 evangelios. Y eso es lo importante. No estamos viendo acá una historia que contradice lo que la Biblia dice o que agrega información que es diferente a lo que encontramos en la Biblia. Lo que encontramos en la conclusión larga de Marcos es información que ya aparece en Mateo, Marcos y Lucas. ¿Han escuchado ustedes acerca de los evangelios apócrifos? El evangelio de Tomás, el evangelio de Judas, el evangelio de Pedro, el evangelio de Nicodemo. La conclusión larga de Marcos no es como un apócrifo, porque un apócrifo a veces contradice el Nuevo Testamento o agrega información que es diferente a la teología del Nuevo Testamento. Así que la conclusión larga de Marcos no debe considerarse como un apócrifo, sino simplemente como una clarificación que se encuentra en los otros 3 evangelios. Es cierto que entre el 2-3% del texto del Nuevo Testamento es simplemente lo que la crítica textual trabaja. El 98% ha sido transmitido en la misma forma por 2000 años, pero hay 2 excepciones, Evangelio de Juan y el Evangelio de Marcos. La pregunta en cuanto a Marcos es muy importante porque una de las reglas de la crítica textual es que cuando encontramos una variante, preferimos la más antigua. ¿Verdad? Por ejemplo, si encontramos un manuscrito con Juan 3:16 del siglo segundo que dice Dios amó al mundo y un manuscrito del siglo quinto que dice Dios no amó al mundo, vamos a preferir la lectura más antigua, ¿verdad? La más cercana a los eventos. Así que en el caso de Marcos, la lectura más antigua es la lectura corta, ¿verdad? Es la más temprana, la lectura corta.
La conclusión larga es, creo que un siglo posterior a la lectura más antigua, que es la más corta. En cuanto al Evangelio de Juan, también es muy interesante la pregunta, porque si uno lee el Evangelio de Juan en griego, la gramática y la sintaxis de la historia del perdón de la mujer en Juan 7 es diferente a la gramática, el vocabulario del resto del Evangelio de Juan, ¿verdad? Por ejemplo, hay palabras que Juan nunca utiliza en su Evangelio, pero que en esa historia aparecen. La forma en la que Juan escribe es con frases cortas, un montón de repetición y no encontramos esas características en la historia de Juan capítulo 7, capítulo 8. Así que internamente el estilo de la historia nos hace ver también que no fue el evangelista quien la escribió, ¿verdad? Fue agregada para preservar esta historia que realmente ocurrió. Es una excelente pregunta que es una pregunta más teológica, diría yo, porque tiene que ver con la forma en la que entendemos la inspiración divina. Una forma de entender la inspiración divina es de una forma muy amplia. Por ejemplo, algunas personas piensan que Dios inspiró a Pablo como persona, a Pablo. Quiere decir que todo lo que Pablo escribió es inspirado. ¿Verdad? Esa sería una implicación si entendemos la inspiración de esa forma. Ustedes recordarán que hay una carta que Pablo menciona que él mandó a la iglesia en la Odisea. Pablo dice que envió una carta a la iglesia en la Odisea. ¿Qué tal si este año encontramos esa carta? Vamos, excavamos y la encontramos. Si creemos que Pablo estaba inspirado cuando escribió todo lo que escribió, entonces debe incluirse. Recordarán ustedes que Pablo en la primera carta a los Corintios hace referencia a una carta también que ya les había mandado, una carta triste. ¿Qué tal si este año en Jerusalén un grupo de arqueólogos descubre la carta triste que Pablo escribió? ¿La incluimos o no? Ahora, ¿qué tal si Pablo le escribió una carta de felicitación a Timoteo porque estaba haciendo un buen trabajo ministerial? ¿Y qué tal si la encontramos? ¿Verdad? ¿Qué tal si Pablo escribió una carta personal, qué sé yo, a un amigo o un familiar? ¿Qué tal si le mandó una carta a su mamá en Tarsos para decirle, madre, estoy muy bien, estoy en la cárcel, pero es por el bien del Evangelio? ¿Qué tal si la encontramos? ¿Vamos a meterla o incluirla al canon o vamos a sacarla o excluirla del canon? Así que una forma amplia de entender la inspiración bíblica es que el autor siempre estuvo inspirado, ¿verdad? Eso crea algunos problemas teológicos, porque si encontramos más información, el canon sigue creciendo y creciendo y creciendo, ¿verdad? Así que generalmente se piensa, la doctrina de la inspiración es que Dios capacitó a personas seleccionadas en momentos específicos para recibir y preservar su revelación divina. En ese caso, Pablo estuvo inspirado cuando escribió la primera carta a los Corintios. ¿Han notado ustedes en las cartas de Pablo cuando él dice, lo que esto escribo es palabra de Dios? ¿Verdad? Él está consciente que lo que escribe es palabra de Dios. O el Evangelio de Juan. Juan dice, los discípulos no sabían qué significaban estas cosas, pero cuando el Espíritu Santo vino, se recordaron de las palabras de Jesús del Antiguo Testamento y se dieron cuenta que el significado de este acto era tal y tal. Así que los autores están conscientes que están siendo usados por Dios para preservar su palabra. Ese es un enfoque más restringido de la inspiración divina. Dios decide a quién elegir y cuándo elegirlo para escribir y preservar un texto. Debemos también notar que en la doctrina de la inspiración divina no está restringida a los 12 apóstoles. Déjenme ofrecer algunos ejemplos. ¿Quién fue el autor de la carta de Santiago? Fue el hermano de Jesús, no fue uno de los 12, ¿verdad? Fue un hermano de Jesús y no era un apóstol. Era una figura importante en Jerusalén, pero no era un apóstol. Marcos, por ejemplo, Mateo.
Juan, Lucas, tenemos 4 evangelios, pero Lucas ni siquiera fue un discípulo de Jesús, él fue discípulo de Pablo, pero porque Lucas conoció a los testigos oculares en sus viajes con Pablo por Asia Menor, él tenía la autoridad, a través de la inspiración divina, de preservar el testimonio de los apóstoles, siendo él mismo un discípulo de Pablo de la segunda generación, ¿verdad? Así que la inspiración divina no está restringida a los 12. La inspiración divina está restringida a quien Dios elige para preservar su palabra. Así que dentro de esa definición de inspiración, podemos argumentar que Dios inspiró a la persona que anónimamente escribió Hebreos y también la historia de Juan capítulo 7. Son personas anónimas, pero Dios las eligió y por eso sus testimonios están incluidos en el Nuevo Testamento. Y finalmente, para concluir con la respuesta a la pregunta, la inspiración también tiene que ver con la extensión, cronológicamente hablando, de la inspiración. Creemos que Dios continúa hoy día inspirando a personas al mismo nivel que inspiró a los autores sagrados. Y si respondemos sí, entonces tendríamos que agregar textos nuevos a la Biblia. Si alguien dice, miren, hoy en la mañana hablé con Dios y aquí hay una carta para la iglesia, va a haber que meterla al canon, si creemos de esa forma, ¿verdad? Pero si creemos que la inspiración divina fue un acto providencial del Señor en un tiempo específico que incluye el primer siglo y su objetivo era preservar la vida y obra de Jesús, entonces con esa definición más restringida podemos decir que ya no es posible agregar más textos del segundo, tercero, cuarto o quinto siglo. Y eso fue lo que los cristianos de hecho confesaban, porque cuando alguien decía, miren, aquí está el Evangelio de Pedro en el siglo segundo, ese es el Evangelio de Judas, el Evangelio de María, ellos dijeron no, ¿verdad? Esos textos ya no tienen cabida en el canon, porque el canon fue dado por Dios en esta época particular del siglo primero. Así que va a depender mucho qué tipo de teología tenemos de la inspiración y a la luz de ese tipo de teología vamos a saber cómo es que lidiamos con las preguntas de la crítica textual.